Saludos mis creativos, dedicados y entusiastas estudiantes, a donde quiera que ustedes estén. El día de hoy pues miraremos un tema que se llama conversiones. Es un tema de mucha importancia para la física porque en los diferentes conceptos que tenemos que cuantificar necesitamos también a veces realizar una conversión de una medida a otra. Como hemos visto en la clase anterior, existen sistemas de medida como el internacional y el sistema inglés. Muchas veces tenemos que transformar, ¿verdad?, de una medida y expresarla en otra unidad, ya sea dentro del mismo sistema de medida, por ejemplo, de kilómetros a metros, de metros a centímetros, o ya sea de un sistema de medida a otro, como por ejemplo de una persona que mida 1.85 metros, basquetbolista sería acá en Guatemala, que usamos el sistema métrico para la longitud, y si lo queremos expresar en la televisión de Estados Unidos, por ejemplo, en donde ellos utilizan el pie y la pulgada. Entonces vamos a ver conversiones de longitud, de masa, área y volumen. Y para ello vamos a utilizar un método que se llama el método del factor unitario. Bienvenidos y pues a disfrutar de la clase. Primero que nada, coloqué acá unas tablas en donde aparecen, por ejemplo, en primer caso, las conversiones de longitud. Si ustedes miran acá, ¿verdad?, tenemos, por ejemplo, pulgadas cuya inicial es de inch, ¿verdad?, que es pulgada en inglés. Tenemos acá que es igual a 2.54 centímetros. Acá tenemos entonces los diferentes equivalentes, ¿verdad?, de una unidad a otra. En el pie, por ejemplo, en muchos libros van a encontrar ustedes FT, ¿verdad?, que es de feet, pie. También en inglés, ya que es el sistema inglés el que estamos viendo acá. Tenemos, por ejemplo, de yardas a metros, que es del sistema internacional. Entonces aquí tenemos equivalencias de un sistema a otro. Y tenemos el año luz. La vez pasada comentaban dos señoritas que tenían año luz sin verse. Y el año luz, cuidado, porque no es medida de tiempo, es una medida de longitud. Entonces, como que vivían lejos una de la otra, porque un año luz, ¿verdad?, AL, que es año luz, equivale a 9.461 por 10 a la 15 metros. Como que corriéramos el punto decimal 15 lugares, ¿verdad?, y lo complementáramos con ceros aproximadamente. Eso sería la gran cantidad que es año luz. Por eso las distancias que son muy lejanas, por ejemplo, entre un planeta y otro planeta o entre galaxias mismas, se acostumbra a dar el año luz, ¿verdad?, porque es bastante grande las cantidades. También tenemos la milla náutica en Estados Unidos de América, ¿verdad?, que equivale aproximadamente a 1.151 millas, y aquí están sus respectivos equivalentes. Estas tablas es importante, también las pueden adquirir ustedes en cualquier librería, una tabla de conversiones, o en los libros de física, inclusive también en los de química, podemos encontrar varias conversiones de un sistema a otro o dentro del mismo sistema. Tenemos también acá las conversiones de masa, la tonelada métrica que equivale a 1000 kilogramos. Respecto a la libra, en física la utilizamos también para lo que es la fuerza. En química muchas veces se utiliza la libra masa, ¿verdad?, para una medida específicamente de la materia, ¿verdad?, de la masa, que equivale a 16 onzas. Eso lo podemos usar nosotros, lo hemos visto en los mercados, por ejemplo, que el producto nos lo vende por libras. Vamos a comprar, por ejemplo, una libra de azúcar, una libra de frijol, etcétera, y a veces las medidas de la libra pues nos dan cierta parte nada más, ¿verdad?, por ejemplo las onzas. Un cuarto de libra entonces tendría, por ejemplo, muy bien, 4 onzas. Y tenemos el kilogramo a libra y la unidad de masa atómica, ¿verdad?, no astronómica, atómica, que verán ustedes también en química, ya que las ciencias pues están ahí interactuando. Entonces acá también tenemos las conversiones de área, y acá sí quiero señalizar que ustedes observen para que miran de diferente con las medidas de longitud. Muy bien, ya atinaron, ¿verdad?, que las medidas de longitud están elevadas al cuadrado. El área, pues como ustedes saben, es una, digamos, una superficie también, ¿verdad? Si quisiéramos pintar una pared,
pintor regularmente les cobra por metro cuadrado, ¿sí? Ya que multiplica pues el largo y el ancho del rectángulo que tenga que pintar. Y así podemos ver diferentes aplicaciones en la vida cotidiana. Entonces, si miran ustedes acá, por ejemplo, tenemos pulgada al cuadrado, ¿sí? Que equivale a esta cantidad de centímetros cuadrados. No podemos pasar de una medida lineal a una medida de área y ni tampoco a una medida de volumen. Sin embargo, sí podemos usar las conversiones que ya sabemos de longitud y hacer un procedimiento que a continuación, ¿verdad? O miraremos más adelante. Muy bien, también dentro de ello tenemos las conversiones de volumen, que miran ustedes de diferente respecto al área y las de longitud. Muy bien, muy bien, muy bien. Que están elevadas al cubo, ¿verdad? Entonces las medidas de volumen se caracterizan por estar elevadas al cubo. Algo muy importante de analizar, ¿verdad? Que por ejemplo miraremos en temas como lo que es presión, densidad, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta que mililitro, ¿sí? Al igual que litro en este caso, o galones, no están elevadas al cubo, ¿verdad? Pero son medidas de capacidad y tienen algún equivalente. Un mililitro, por ejemplo, es lo mismo que mencionar centímetro cúbico. Lo han visto en varias aplicaciones, de que éramos bebés, podíamos ver en nuestras pachitas, ¿verdad? Las cantidades de mililitros que estábamos tomando de leche, ¿verdad? O de cualquier líquido que metieran en la pacha, ¿verdad? Entonces acá tenemos el galón que equivale a 3.785 litros. Es importante, estas medidas, claro, conforme uno va practicando se van quedando de memoria, pero no hay ningún problema en que ustedes las tengan a mano para ir consultando e ir de la mano con el procedimiento que vamos a ir viendo con el método del factor unitario. ¿Qué nos dice el método del factor unitario? Para recordar matemáticas, si nosotros dividimos el mismo número dentro del mismo número, a excepción del 0 por supuesto, nos da como resultado 1. Por eso, analicemos acá, se llama método, ¿sí?, del factor unitario, ¿ya? ¿Por qué factor unitario? Bien, porque el resultado nos da 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces vamos nosotros a multiplicar por un número que equivalga a 1, porque eso no va a alterar para nada una fracción. Solo que vamos a basarnos de las conversiones para que el 1 sea un equivalente de una medida a otra medida. Vamos pues al procedimiento del método del factor unitario. Con este ejemplo, que es muy interesante, como ustedes saben, tenemos a nuestro gran Jaime Viñals, ¿verdad?, que ha escalado pues cumbres bastante grandes. Y relacionado con esto, ¿verdad?, tenemos acá un dato que de las 14 cumbres más altas pues, son llamadas las 8000. ¿Por qué 8000? Porque la elevación de una cumbre es por lo menos 8000 metros. Entonces, vamos a colocar acá. Primero que nada, la palabra correcta es cumbre, ¿verdad? Muy bien, ahí se nos pasó por alto, pero ya corregimos el pequeño error, más que todo a la hora de teclear, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la idea es que de los 8000 metros, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que lo expresemos en pies. Muy bien. Entonces, en todo problema que nosotros miremos en física, vamos a realizar los siguientes pasos. Número 1, el planteamiento. ¿Verdad? Número 2, pues ya la operación que vamos a efectuar, era la parte matemática. Y número 3, que es muy importante, la respectiva respuesta que va a manifestar que efectivamente comprendimos el problema. Entonces, en este caso, dicen cuál es la elevación en pies de una cumbre de 8000 metros. Entonces, acá tenemos el planteamiento. El planteamiento es qué vamos nosotros a realizar para llegar a la respuesta, ¿sí? Muchas veces hay datos que no nos pueden servir, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nos dieran la temperatura ambiente, si nos dieran otro dato no relacionado con la pregunta, pues son datos que discriminamos, que es decir, no los tomamos en cuenta. Pues acá tenemos nosotros el planteamiento, ¿sí? Pasar de 8000 metros a pies. Vamos a ver acá el bonito paisaje de una de las cumbres, ¿verdad?
Pero básicamente la parte del planteamiento está acá, será pasar 8000 metros a pies. Muy bien, con el método del factor unitario. Ahora vamos entonces con la solución, ¿sí? Tenemos acá, de este lado, la medida que nosotros queremos convertir, ¿sí? Esa medida, para poder efectuar esa división, para que nos dé 1 metros, tiene que ir, ¿verdad? Acá está multiplicando metros. Y si nosotros lo dividimos dentro de metros, ¿sí? ¿Qué pasaría? Muy bien, el resultado daría 1, como dicen por ahí, ¿verdad? Nosotros podemos venir y tachar metros acá con metros acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el resultado, ¿en qué nos va a quedar? Muy bien, nos quedaría nada más que en pies. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en esta fracción, ¿verdad? En esta fracción tenemos nosotros el número 1. ¿Por qué el número 1? ¿Por qué el factor unitario? Porque nosotros tenemos 1 metro aquí abajo y arriba tenemos lo mismo, también 1 metro, solo que expresado en pies. ¿Sí? 1 metro tiene 3.281 pies según la tabla. ¿Estamos? Muy bien, entonces colocamos, repitiendo, colocamos metros aquí abajo para que m, dentro de m, pues podamos decir de alguna manera que da 1. Y entonces la respuesta la expresaríamos en pies. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ya? Multiplicamos entonces los 8000 por los 3.281 y la calculadora nos va a dar como resultado 26.248 pies. 26.248 pies. Que sería el resultado. Pero este resultado, ¿verdad? No sería nada si nosotros no expresamos la respuesta a lo que nos estaba preguntando el problema, porque no nos están dando solo la operación, sino que era un problema. Entonces vayamos a la parte, ¿verdad?, que es muy importante en un problema, que es la respuesta, ¿verdad? La redacción queda a criterio de ustedes, pero siempre queda la respuesta. Entonces nosotros podemos concluir, ¿sí? Acá tenemos la respuesta, que la elevación de la cima es de 26.248 pies, ¿sí? De una cumbre de 8.000 metros. O sea, los 8.000 metros equivalen a 26.248 pies. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con otro ejemplo, ¿sí? Ustedes han visto en Semana Santa, que es una tradición que hemos adaptado los guatemaltecos y la hemos hecho de nosotros. Tenemos, ¿verdad?, que se hacen alfombras en los diferentes pueblos del país, ¿verdad? Ya tenemos en Quetzaltenango, en la antigua Guatemala, en Guatemala misma, en fin, en la ciudad. En varios lugares pues celebran la Semana Santa y la gente acostumbra a hacer alfombras, algo relacionado acá. Dicen que unos vecinos desean elaborar una alfombra para procesiones que tenga 24 pies de largo y 18 pies de ancho. La pregunta es bien importante porque eso nos va a ayudar a también dar la respuesta o escribir la respuesta. Dice, ¿cuántas yardas cuadradas ocupará la alfombra? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuántas yardas cuadradas tendrá, ¿verdad?, que ocupar la alfombra? ¿Sí? Muy bien, entonces, tomando en cuenta que son 24 pies de largo y 18 de ancho, como nosotros sabemos, y como yo lo he mencionado antes, ¿sí?, el área, en este caso de la alfombra, sería o se encuentra multiplicando el largo por el ancho, ¿sí? Con eso podemos nosotros venir y encontrar el área, ¿verdad?, es decir, la superficie que va a ocupar esta muy bonita alfombra, ¿verdad? Y acá tenemos nosotros el planteamiento, ¿sí? El planteamiento. Clave para hacer una conversión de pies cuadrados a yardas cuadradas. ¿Sí? Veamos entonces cómo efectuar este procedimiento. Muy bien, tenemos entonces, a la hora de hallar el área, ¿sí?, tenemos que el área es igual a multiplicar esto que es el largo por esto que es el ancho, ¿verdad?
multiplicar las dos medidas, ¿sí? 24 por 18 entonces nos darían 432. Pero no olvidar que también hay que multiplicar las unidades. Pies, ¿verdad? Que son medidas lineales, pies, pies. Y pies por pies, muy bien, nos da pies al cuadrado, ¿verdad? Si bien es cierto que no son variables, pero son unidades de medida, igual, pie por pie nos daría entonces pie al cuadrado. Con eso hemos dado un gran paso porque ya encontramos el área de dicha alfombra. Ahora nos piden expresarla en yardas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a efectuar el método factor unitario. Tenemos acá que queremos pasar de pies cuadrados, como ya lo habíamos visto en el planteamiento, a yardas cuadradas. Entonces, nosotros, ¿dónde colocamos los pies cuadrados? Muy bien, como no tenemos una conversión directa, aunque si miran en la tabla 1, pueden hacer también de esa forma. De hecho, quiero que prueben ustedes también encontrar una equivalencia directa de pies cuadrados a yardas cuadradas. En este caso, nosotros, ¿verdad? Se me viene a la mente, pasar de pies a yardas, ¿sí? Pero como si nosotros observamos acá, les falta el cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Elevar al cuadrado ambas y el resultado sigue siendo 1, porque como nosotros dijimos, ¿verdad? 1 yarda y 3 pies, colocamos pies abajo para que se vuelva 1, pero aquí no se convertiría en 1 por este que le falta el cuadrado, ¿verdad? Pero esto es un equivalente, ¿verdad? Que equivale a un factor unitario. 1 yarda y 3 pies equivale a un factor unitario. Si le vamos al cuadrado, tanto arriba como abajo, es decir, numerador y denominador, siempre tendríamos un factor unitario, solo que expresado ya en pies cuadrados y en yardas cuadradas. Por lo tanto, pie cuadrado, ¿sí? Con pie cuadrado, muy bien. ¿En qué nos quedaría la respuesta? Muy bien, en yardas cuadradas, ¿sí? Entonces, el resultado numérico nos da 48 yardas cuadradas, ¿sí? 48 yardas cuadradas. Está acá, ¿sí? Repitiendo, ¿verdad? Operacionalmente, entonces, pie con pie, pero hay que elevarlo al cuadrado. Aquí lo elevamos al cuadrado y 1 al cuadrado me da 1, ¿sí? 1 al cuadrado, 1, yarda cuadrada. Tenemos también 3 al cuadrado, es 3 por 3, que da 9, y pies al cuadrado, pies al cuadrado. Pies cuadrados con pies cuadrados, y el resultado nos quedaría yardas cuadradas, que serían, en este caso, 432 por 1, da 432, dividido dentro del 9 nos da 48 yardas cuadradas. ¿Qué nos falta? Muy bien, ya planteamos el problema, ya lo resolvimos matemáticamente, y ahora algo muy importante es la respuesta. Muy bien, el área entonces es de 432 pies cuadrados, y equivalen, expresados en yardas cuadradas, a 48. Muy bien, eso es lo importante entonces de poder redactar nuestra respuesta. Muy bien, sigamos practicando entonces. Tenemos acá otro ejemplo que ya tiene que ver con velocidad, que vamos a estar analizando nosotros también en la parte de cinemática de física, ¿verdad? Tenemos que la señal de rapidez máxima en una carretera, luego vamos a ver la diferencia entre rapidez y velocidad cuando lleguemos a la parte de cinemática, pero dicen que es en Estados Unidos, donde usan el sistema inglés también, es de 55 millas por hora. Quieren que expresemos esta rapidez en metros por segundo, ¿verdad? Regularmente en física, cuando hagamos problemas, muchas veces vamos a usar metros por segundo, salvo que nos pidan el resultado en otra medida. Como ustedes pueden ver, la rapidez utiliza una medida de longitud, en este caso la mía, y una medida de tiempo, como es la hora. Acá tenemos la medida de longitud, que es metros, y acá tenemos la medida de tiempo, que es segundos. Entonces, yo sé que ya están pensando qué hay que hacer, ¿verdad? Hacer una conversión que nos lleve de millas a metros y de horas a segundos. Pero acá no lo queremos resolver todo. Primero que nada, hagamos el planteamiento.
Les puse acá algunas figuras porque siempre el planteamiento a veces va acompañado de algún diagrama, de algún dibujito que ustedes hagan para entender mejor la situación. En este caso el planteamiento pues es un planteamiento sencillo, ¿verdad? Donde nada más habría que pues realizar la conversión de millas, ¿sí? Vamos a ver acá, de millas a metros, ¿sí? Y de horas a segundos, ¿de acuerdo? Pues hay que hacer dos conversiones. Pero ojo, ¿verdad? Millas van en el numerador y metros también, entonces hay que pasar de millas en el numerador a metros en el numerador y de horas en el denominador a segundos en el denominador. Acá tenemos una bonita carretera, Estados Unidos, en donde utilizan el sistema pues, inglés, como les había dicho. Muy bien, acá entonces vamos a redondear el resultado a dos cifras significativas, que habíamos visto las reglas de cifras significativas en la clase anterior. Y observen muy bien el procedimiento, ¿sí? Acá no basta con una sola multiplicación, porque primero teníamos que pasar de millas, ¿sí? ¿A qué? Bien, a metros, ¿ya? Entonces venimos nosotros y hacemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir paso por paso. Millas, ¿dónde hay que colocar? Muy bien, para que se convierta en uno o un factor unitario lo colocamos aquí abajo. ¿Verdad? Millas y millas. Primero coloquemos la unidad de medida que queremos transformar y arriba a la que queremos transformar o algo que se acerque a la que queremos transformar. Por ejemplo, si no supiéramos de millas a metros, primero lo pasamos a kilómetros y luego repetimos el procedimiento para pasarlo a metros. Pero en este caso, ¿verdad? Vamos a usar la conversión que una milla equivale a 1609 metros. ¿De acuerdo? Entonces con eso podemos venir a simplificar millas acá abajo con millas de acá. Muy bien. Ahora coloquemos a qué equivale, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que una milla equivale a 1609 metros. 1609 metros, ¿de acuerdo? Tenemos entonces ya resuelto nuestra primera parte del problema, pasar de millas, ¿verdad?, a metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar, ¿verdad?, de horas a segundos. Acuérdense que horas, ¿verdad?, queda en el denominador, por lo tanto su equivalente lo vamos a poner también en el denominador. Escribimos primero, ¿verdad?, horas, está aquí abajo, ¿sí? Lo escribimos arriba, porque si estaba arriba, lo pusimos abajo las millas. Si están en horas, están abajo, las vamos a colocar arriba para poder realizar esto que estoy haciendo acá a la hora de tachar, ¿verdad? Horas con horas. Entonces, ¿qué medidas quedan no tachadas? Arriba tenemos la medida de longitud, metros, y abajo tenemos la medida de tiempo, segundos. Muy bien. Ahora, matemáticamente, solo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar todo lo de arriba, que serían 55 por 1609 por 1. Y luego lo vamos a dividir en todo lo que dé el producto de abajo, que serían solo 3600, ¿verdad? Entonces el producto de 55 por 1609 lo dividimos dentro de 3600 y nos queda aproximadamente 25 metros por segundo, ¿verdad? 25 metros por segundo. Hasta acá el resultado numérico. ¿Qué nos falta? Planteamiento, solución y... muy bien, la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta, pues ya redactamos que la rapidez máxima de la carretera equivale aproximadamente a 25 metros por segundo. Bien, vamos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a practicar, ¿verdad? Todos. ¿De acuerdo? Entonces saquen ahí su papelito en blanco y pues resolvamos este problema. Resolvámoslo juntos, ¿sí? Como hemos resuelto también los demás, me imagino, porque cada quien iba ahí practicando. Dice, como miramos en el letrero, dice que la rapidez máxima, ¿verdad? Esa carretera ahora es de 85. Está expresada en millas por hora.
Obviamente, como ellos conocen su sistema, pues no hace falta que les coloquen ahí millas por hora. 85 millas por hora. Si nosotros quisiéramos poner una señal que equivalga a lo mismo aquí en Guatemala, la tendríamos que expresar en kilómetros por segundo, ¿verdad? Entonces el programa les pide eso mismo, millas por hora a kilómetros por hora, ¿ya? No por segundo, por hora, ¿ya? Millas por hora a kilómetros por hora, ¿sí? Que serían las señales que nosotros también manejamos acá en nuestro país, ¿verdad? Kilómetros por hora. Hagamos entonces la primera parte del procedimiento, que es el planteamiento, ¿sí? El planteamiento, dibujen ahí si quieren una carretera, ¿verdad? Pero lo importante es que sepamos qué vamos a realizar, ¿verdad? Que tengamos claro qué vamos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces sería pasar de millas por hora, ¿sí? Y queremos expresarlo en kilómetros por hora, ¿sí? Muy bien, yo sé que sí, así es, ¿verdad? El resultado aproximadamente es 137 kilómetros por hora. Ojo, ¿verdad? Solo tenía que pasar, ¿verdad?, de millas a kilómetros, porque las horas en el denominador estaban bien, ¿verdad? Podemos regresar a la diapositiva, podemos darnos cuenta entonces, ¿verdad?, que solo quería de millas por hora a kilómetros por hora, es decir, de millas a kilómetros, y horas, pues no teníamos que hacer ninguna operación, ¿de acuerdo? Podemos realizar otra vez la operación para que se den cuenta el por qué no hicimos nosotros de pasar de horas a segundos, porque solo nos pedían kilómetros por hora. Y aquí está la respuesta. Vamos bien, ahora pues que ya nos picamos, vamos a hacer otro problemita, en donde yo quiero que se den cuenta que aparte del procedimiento, si existe alguna forma de hacer una conversión más directa, hay que utilizarla. Muchas veces en física vamos a tener que transformar de kilómetro por hora a metro por segundo. Entonces, he aquí un ejemplo de cómo poder utilizar un factor más sencillo para algunas conversiones, no para todo, no vamos a generalizar acá. Dice el problema que un auto se mueve a 72 kilómetros por hora, aproximadamente. ¿A cuántos metros por segundo equivale esta rapidez? Y pongámosle mucho énfasis también al inciso B, si hay alguna forma rápida de realizar esta conversión. Entonces, ojo también a esta indicación, ¿verdad? ¿Sí? Si tenemos alguna forma más rápida, más práctica. A veces, pues tenemos que buscar nosotros la manera de ser prácticos. Muy bien. Entonces, acá tenemos un precioso carro, que es un carro, ¿verdad? El carro que tenemos acá es un carro ecológico. Este carro aproximadamente puede ir a 80 kilómetros por hora. Y lo importante es colabora con el medio ambiente y no contamina. Poco a poco se está buscando pues que estos carros tengan más potencia, pero por el momento esta belleza pues recorre a 80 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces nosotros queremos hacer la siguiente conversión, que se expresa acá en el planteamiento, ¿sí? Pasar de kilómetro por hora a metro por segundo. Es decir, ¿ya?, vamos a colocar, vamos a pasar de kilómetros a metros en el numerador y de horas a segundos en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, procedemos a hacer el método del factor unitario, que ya lo hemos visto. Ahí les dejo también que investiguen sobre los autos ecológicos, ¿verdad? Les va a gustar, va a ser muy interesante. Hay que cuidar nuestro medio ambiente. Muy bien, aquí tenemos entonces el procedimiento. Paso por paso, tenemos kilómetros. Como kilómetros está aquí en el numerador, para hacer el método del factor unitario tendría que ir acá en el denominador. Entonces podemos hacer esto. Tachar kilómetros con kilómetros. Y si se dan cuenta, pues vamos a expresarlo en metros. Ya solo queda metros sin tachar. ¿Qué nos falta? Ahora sí nos están pidiendo que pasemos de horas a otra unidad de tiempo. De horas a
segundos. Muy bien. Entonces, ¿dónde va a ir horas? Horas aparece acá en el denominador. Entonces, para aplicar el método de factor unitario, tenemos acá hora arriba. Entonces ponemos su equivalente abajo para expresar lo mismo. Igual acá, de kilómetros lo expresamos en metros, pero era lo mismo. Un kilómetro equivale a 1000 metros y una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? El resultado numérico, ¿verdad?, nos daría 20 metros por segundo. ¿Qué nos faltaría? Bien, aparte de la respuesta, habían dos preguntas. Una era encontrar y expresar la rapidez en metros por segundo, pero la otra era encontrar una forma más práctica. Quiero que analicemos lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros dividiéramos, ¿verdad?, 3600, ¿sí?, dentro de 1000, ¿sí? Si lo dimos dentro de 1000, entonces tendríamos siempre 3600 dividido 1000, nos va a dar como resultado 3.6, ¿sí? Yo sé que aquí era hacerlo al revés, 1000 dentro de 3600, pero si nosotros dividimos 3600 dentro de 1000, siempre nos va a dar 3.6, solo que en este caso aparecería aquí abajito. Entonces, por esto mismo, ¿verdad?, de 3600 dividido 1000, ¿sí?, podemos nosotros tomar lo siguiente. Primero, la respuesta a la rapidez de 20 metros por segundo, como ya lo habíamos determinado. Ahora, esto es bien importante, porque vamos a hacer problemas en donde hay que pasar el kilómetro por hora a metro por segundo. Entonces, una forma práctica puede ser que si tenemos kilómetros por hora, como era el caso de los 72, podemos fácilmente dividir dentro del número que les había dicho, ¿verdad?, que era 3.6, ¿sí? Este es el factor de conversión para kilómetros por hora y metros por segundo. Entonces, sencillamente agarramos nosotros y los 72 los dividimos dentro de 3.6 para pasar el kilómetro por hora a metro por segundo, y nos hubiera dado resultado directo de 20 metros por segundo. Si lo queremos al revés, pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, podemos comprobar haciendo lo contrario, 20 metros por segundo, pasarlos a kilómetros por hora. Y nos podemos dar cuenta que era tan sencillo, nada más multiplicar los 20 por 3.6 y nos da entonces 72 kilómetros por hora. Entonces, acuérdense de este chivito, por decir algo, ¿verdad?, para pasar rápidamente de una velocidad, de una medida de velocidad o de rapidez a otra, ¿sí? Ojo, no estamos pidiendo de kilómetro por hora a millas por hora, ¿verdad?, ni kilómetros por hora a millas por segundo. Sencillamente este factor de conversión, como lo puedes encontrar en otras conversiones de rapidez, pero en este caso 3.6 solo va a servir para kilómetros por hora a metros por segundo. Muy bien, estamos bien. Yo sé que sí, ¿verdad? Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Dicen acá la densidad la vamos a analizar cuando miremos presión, también la van a analizar en algunos conceptos químicos, que es muy importante, pero la densidad de nuestro vital líquido, que es el agua, es aproximadamente de 1 gramo partido centímetro cúbico, o bien, como ya vimos en las conversiones de volumen, 1 gramo partido mililitros, porque centímetro cúbico y mililitro equivalen a lo mismo. Y quieren acá expresarlo en kilogramo partido metro cúbico, ¿sí? Entonces hay dos unidades de medida acá, ¿verdad?, que quiero que miren ustedes. Primero que nada tenemos que transformar una medida de masa, como lo es el gramo, a un equivalente que es el kilogramo, ¿sí? Y acá una medida de volumen a otra medida de volumen, es decir, centímetro cúbico a metro cúbico, porque la densidad se da en una medida de masa partido una medida de volumen, ¿sí? Así como por ejemplo, la velocidad la damos en una medida de longitud partido una medida de tiempo, ¿de acuerdo? Y así vamos a ver diferentes medidas que son una combinación de las unidades básicas. En este caso, tenemos entonces la unidad de masa y una medida de longitud al cubo, que es como se expresa el volumen.
la mayoría de veces, en forma general. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento? Yo sé que muchos ya se adelantaron ahí a plantear, me parece bien, ¿verdad? No olvidar entonces que es la medida acá de masa gramos, una medida de masa kilogramos, ¿sí? Y también expresar de una medida de volumen acá a otra medida de volumen. Esto nos ayuda mucho a ver entonces nuestro planteamiento. Y acá tenemos el agua, ¿verdad? Es un líquido que tenemos que cuidar. No lo contaminemos, no contaminemos algo que nos da vida, ¿verdad? El agua es un factor muy importante. Entonces, dentro de ello acá tenemos colocado el planteamiento. Como hemos visto, de gramos a kilogramos y de centímetro cúbico, ¿sí?, a metro cúbico. ¿De acuerdo? Quiere decir que vamos a quitar gramos de ahí, lo vamos a transformar en kilogramos y centímetro cúbico a metro cúbico con nuestro método que ya nos identificamos con él, que se llama, muy bien, método del factor unitario. Acá tenemos entonces, no hay una sola forma de resolver las cosas, hay varias, ¿verdad? Cada quien tendrá su enfoque diferente. Tienen una conversión que les pase de una vez, de una medida a otra, no duden en usarla, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a transformar. Primero que nada, gramos, ¿sí?, vamos a trasladarlo a kilogramos, ¿sí? Entonces tenemos, para que sea el factor unitario, entonces gramos tendría que ir, y poder hacer esto, sí, así es, tendría que ir abajo, numerador y denominador, gramos partido gramos, ¿sí? Y entonces ponemos su equivalente, que sería que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Kilo, que aparece esto en la tabla de conversiones, pero si no fuera así, recordémonos que kilo significa 1000, ¿verdad? Entonces kilogramos significaría 1000 gramos, y ya entonces pusimos su equivalente. Ahora, de centímetros cúbicos queremos pasarlo a metros cúbicos, ¿sí? Suponiendo que no tenemos ese equivalente directo de centímetros cúbicos y metros cúbicos, esa relación entre metros cúbicos y centímetros cúbicos, lo que sí sabemos fácilmente es que centímetros y metros están relacionados. ¿Cómo? Primero que nada, ¿dónde aparecerían centímetros? Como está aquí abajo, tendrían que aparecer aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros veamos y hagamos esto, pero tendría que aparecer arriba. Como solo están centímetros, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, si nosotros venimos y elevamos el factor unitario, todo el factor unitario, es decir, toda esta fracción, ¿verdad? Toda esta fracción nosotros la elevamos al cubo o al cuadrado, no estamos alterando nada, ¿verdad? Más que una forma nueva de expresar ahora una medida de volumen, sino ya quitar la medida de longitud y expresarlo como una medida de volumen. Lo que sí alteramos obviamente es el número, porque lo vamos a elevar todo al cubo. Entonces tendríamos 100 al cubo, ¿verdad? Equivale a, muy bien, 1.000.000, ¿verdad? ¿Sí? Es 100 por 100 por 100. Y 1 al cubo sería 1 metro cúbico. Se nos quedaría entonces centímetro cúbico, ¿verdad? 1 metro cúbico. Es decir, esto, ¿verdad? Ya elevado al cubo tendríamos derecho a eliminar esto, ¿de acuerdo? 1 metro cúbico. Y abajo nos quedaría nada más como resultado, ¿sí?, metros cúbicos. Metros cúbicos. Muy bien. Entonces, el resultado, después de que lo operen ustedes, se van a dar cuenta que les da, arriba les va a quedar 1.000.000 y abajo les va a quedar 1000. Entonces ya el resultado directo sería 1000 kilogramos partido metro cúbico. Les vuelvo a repetir, ¿habrá otra forma, algún factor sencillo? Miren ustedes que siempre que vamos a transformar, si podemos tomar ahí o buscar una tabla periódica, se van a dar cuenta que las densidades muchas veces las expresan en gramos partido centímetro cúbico, ¿verdad? Y en física a veces hay que utilizar kilogramo partido metro cúbico. Entonces, una forma rápida
Vamos a ver, piensen. Una forma rápida de pasar gramos centímetro cúbico o gramos mililitro a kilogramo partido metro cúbico. Así como lo hicimos en el 3.6 de kilómetro por hora y metros y segundos. Bien. Así es. ¿De acuerdo? Primero vamos a expresar la respuesta de nuestro vital líquido, ¿verdad? Relacionado con el agua, que era la densidad del agua expresada en kilogramo metro cúbico. Y como ya lo habíamos operado, nos dio entonces 1000 kilogramos partido metro cúbico. Y yo sé que ya encontraron este factor de conversión que les puede facilitar, que es multiplicar por 1000. ¿Sí? Si siempre vamos a tener que elevar los centímetros al cubo, ¿verdad? Los 100 centímetros, nos va a dar 1.000.000. Y 1.000.000 partido 1000, ¿verdad? Que sería la forma de transformar kilogramos y gramos, nos va a dar siempre 1000. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos otro chivito, ¿verdad? O otro apunte, pues no lo llamemos así chivo, ¿verdad? Sino que es un apunte para facilitarnos el trabajo, ¿verdad? Dice acá una forma sencilla para convertir de gramos partido centímetros cúbicos, dice multiplicar por 1000, ¿verdad? ¿Sí? Si queremos pasar obviamente de, ¿verdad?, gramos centímetro cúbico a kilogramo partido metro cúbico. ¿Sí? Si lo queremos hacer al revés, ¿verdad?, de kilogramo partido metro cúbico a centímetro, a gramos centímetro cúbico, entonces vamos a dividir dentro de 1000. ¿Sí? Quiere decir que si la densidad del agua la tuviéramos en 1000 kilogramos metro cúbico y la queremos saber en cuánto es en gramos centímetro cúbico, solo dimos 1000 dentro de 1000, y 1000 dentro de 1000 da 1, ¿verdad? Como fue el caso del problema planteado. Y recordar esta notación que hemos venido diciendo, ¿verdad? Centímetro cúbico equivale a mililitro. ¿De acuerdo? Pues se han portado de maravilla. Y yo sé que comprendimos este tema importante. Claro, ahora a practicar, ¿verdad? He disfrutado de esta clase, yo como ustedes, espero que haya sido así, ¿verdad? Y no se olviden de que hay documentos que les van a ayudar, ¿verdad? En algunos de ellos voy a ponerles la respuesta para que ustedes mismos se vayan calificando y viendo cómo van, ¿de acuerdo? Entonces consulten algún libro de texto, ahí tienen tablas de conversiones y tienen problemas sobre conversiones también. Y pues complementenlos con el material que se les va a estar a ustedes adjuntando a estas presentaciones. Nos vemos en la próxima aventura donde ya pues vamos a analizar conceptos directamente que tengan que ver con cinemática y en donde entonces vamos a aplicar las conversiones así como otros conceptos que hemos visto previo a esto. Cuidan, éxitos y bendiciones para todos ustedes.